Radio Católica. Radio Católica. Unidos por Cristo y María. Buenos días, queridos amigos. Espero que todos se encuentren bien en esta linda y hermosa mañana que el Señor nos ha regalado para poderle dar honor y gloria en todo lo que hacemos, todo lo que decimos, para honor de Él y gloria de Él. Esta mañana vengo muy triste. Vengo muy triste porque el programa es Compartiendo la Fe, tomando café con el diácono José. Y antes de salir de mi oficina me preparé mi cafecito y lo dejé en el escritorio. Así es que espero que ustedes tomen café por mí para que no pueda yo sentir la falta de mi cafecito en este programa de la mañana. Así es que prepárese su café, su champurrado, su té, su tacita de chocolate caliente, todo aquello que usted tenga listo para poder compartir con nosotros un poco acerca de nuestra fe. Hace 2 semanas o 2 programas, digamos así, comenzamos a hablar de un documento de los obispos de los Estados Unidos que se llama Formando la Conciencia para ser ciudadanos fieles. Formando la conciencia para ser ciudadanos fieles. Y es que este documento es muy importante, especialmente para este año, en el 2024, donde hay elecciones presidenciales, gubernamentales y en fin, hay muchas elecciones este año aquí en los Estados Unidos. Y por eso es importante que hablemos de todo esto. Siempre recordando algo que les he dicho desde el principio. La iglesia nunca nos puede decir por quién votar. La iglesia nos puede ayudar a formar nuestra conciencia para que por nuestra conciencia nosotros escojamos a la persona por la cual queremos votar. Hay personas que a veces me preguntan a mí, diácono, ¿y usted por qué candidato presidencial va a votar? Y mi respuesta siempre es la misma, por aquel que mi conciencia me diga que debo de votar. No, pero ¿cuál es? Deme el nombre. Y le digo, no se lo puedo dar. ¿Por qué? Bueno, primero porque siendo yo, digamos, por decirlo así, eh, hasta cierto punto representando a la iglesia dentro de mi comunidad, yo no quiero que nadie vaya a decir, si el diácono José va a votar por este candidato, pues entonces yo también. Esa no es razón para que usted vote por un candidato. No es razón de que porque el diácono José va a votar por este candidato o el padre tal va a votar por este candidato o esta otra persona que trabaja mucho en la iglesia va a votar por tal candidato, pues entonces yo también. Eso es equivocado. Usted tiene que ser capaz de formar su propia conciencia y votar de acuerdo a su conciencia. Por eso es que yo nunca comparto así en público o cuando me preguntan. Claro, mi familia sí saben ellos cómo voto, ¿verdad? Pero así con el público, con la gente que me pregunta, nunca les voy a compartir por quién es que yo voy a votar. Lo que sí les puedo decir es que yo hago un proceso de evaluación de todos los candidatos. Y así con ese proceso yo voy viendo qué candidato es el que se acerca más a las cosas que yo valoro, a las cosas que yo le pongo valor. Esta es la tercera semana. Vamos a ver ahora un resumen de este documento y el resumen de hoy se llama La dignidad de la persona humana. En su declaración, formando la conciencia para ser ciudadanos fieles, los obispos católicos de los Estados Unidos identifican los 4 principios fundamentales de la doctrina social de la Iglesia y los aplican a algunas cuestiones concretas. No se trata de decirles a los fieles
por quién o contra quién votar, sino de ayudarlos a formar sus conciencias de acuerdo con la verdad de Dios a medida que se acercan a esta decisión a menudo desafiante. Entonces ahí está lo que yo les he dicho, que la iglesia nunca nos puede decir por quién votar, pero sí nos va a ayudar a formar nuestra conciencia, formar nuestra conciencia. Los 4 principios fundamentales son la dignidad de la persona humana. Fíjense, principio número 1, la dignidad de la persona humana. Número 2, el bien común. Número 3, la solidaridad. Y número 4, la subsidiariedad. Cada uno de estos lo vamos a analizar. El día de hoy vamos a hablar de la dignidad de la persona humana. Pero estos 4 principios están interrelacionados. Y de nuevo, hoy nos vamos a enfocar en la dignidad de la persona humana. Los otros 3 principios los vamos a tratar en las próximas 3 semanas, en cada programa que nos toque. Debido a que cada persona humana es creada a imagen y semejanza de Dios, cada uno de nosotros posee una dignidad humana innata e inviolable. Fíjese qué bien importante este párrafo, cómo abre. Todos somos creados a imagen y semejanza de Dios. Por eso cada uno de nosotros posee una dignidad humana innata, es decir, que es parte de nuestro ser, e inviolable, es decir, que nada debe de violar la dignidad de cada persona. Esta dignidad está presente en cada persona desde el momento de su concepción y durante toda su vida. Como ha enfatizado el Papa Francisco, la dignidad humana es fundamental para construir una sociedad en la que seamos todos hermanos. Fíjese, la dignidad humana presente en nuestra vida, innata en nuestra vida desde el momento de la concepción. Es decir, desde el momento en que somos engendrados en el vientre de nuestra madre, de manera que somos creados en el vientre de nuestra madre, desde ese momento adquirimos la dignidad de todo ser humano. Es decir, los niños aún no nacidos ya tienen la dignidad de el ser humano. Y dice el Papa Francisco en su exhortación Fratelli Tutti, todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente. Y ese derecho básico no puede ser negado por ningún país. Nadie tiene el derecho de negarle al ser humano la dignidad y el desarrollo íntegro. Lo tiene aunque sea poco eficiente, aunque haya nacido o crecido con limitaciones, porque eso no menoscaba su inmensa dignidad como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias, sino en el valor de su ser. Cuando este principio elemental no queda a salvo, no hay futuro ni para la fraternidad ni para la sobrevivencia de la humanidad. ¿A qué se refiere el Papa con este artículo de Fratelli Tutti? La dignidad del ser humano
aunque el ser humano tenga limitaciones físicas, limitaciones mentales, limitaciones de salud, esa dignidad innata al ser humano no debe de ser violada por nada ni nadie. Hay un gran peligro y que ya está entre nosotros, sobre todo por las fertilizaciones en vitro, que le llaman, o in vitro, o la inseminación artificial, es de que ahora le dan a escoger a la persona cómo quiere, si va a querer un niño o niña, si va a querer alguna raza en específico. Y entonces eso, desde el momento que nos ponemos a escoger cómo queremos un hijo, ahí ya estamos violando la dignidad de ese hijo. Ya la estamos violando. ¿Por qué? Porque ya estamos nosotros siendo selectivos. Hay muchas personas que muchas mujeres que están embarazadas y la pareja pasa por momentos difíciles cuando les dicen que esa criatura viene con alguna enfermedad. Y lo primero que los médicos hacen es ofrecer el aborto. Mire, yo conozco el caso de una amiga mía de aquí de la comunidad que a ella le dijeron que su criatura venía con síndrome de Down. Ella le dio gracias a Dios porque esa criatura venía con síndrome de Down y nunca le aceptó a los médicos que tenía que tener un aborto, porque los médicos le decían que esa criatura era 100% seguro que venía con el síndrome de Down y que lo mejor era abortarla. Ella se opuso y optó por la vida. Y Dios le regaló una niña. Le regaló una niña completamente sana, sin ninguna enfermedad. Entonces, dice uno, ¿cómo pueden estar 100% seguros los médicos y cómo nosotros, como verdaderos católicos, como verdaderos cristianos, como verdaderos discípulos de Cristo, siempre optamos por la vida? Continúa este documento. La dignidad de la persona humana es el fundamento de una visión moral de la sociedad. Mientras buscamos imitar al buen samaritano y convertirnos en prójimos de todos, debemos trabajar para proteger la dignidad de todos, especialmente de aquellos más vulnerables. La dignidad de la persona humana es el fundamento de una visión moral de la sociedad. Mientras participamos en el ámbito público con una conciencia bien formada, nosotros trabajamos para proteger a los más vulnerables, los niños en el útero que corren peligro de sufrir un aborto. Y al mismo tiempo, mantenemos una solidaridad radical con las madres, construyendo sobre su lazo de sangre un parentesco, sobre su lazo de sangre y parentesco, y sobre la red de relaciones familiares, vecinales y comunitarias en las que se encuentran. La Iglesia ayuda activamente a que las madres y sus hijos tengan un futuro mejor. Es trabajo de la Iglesia, trabajo de nosotros como católicos, trabajo de nosotros como discípulos de Cristo, dar todo el apoyo a las madres y a los niños aún no nacidos. Otro punto con respecto a la dignidad de la persona humana. Seguimos protegiendo. ¿Quiénes son seguimos?
¿Quiénes lo seguimos? Nosotros, los católicos, en la Iglesia Católica. Seguimos protegiendo la dignidad de nuestra hermana o hermano anciano, discapacitado o enfermo, rechazando firmemente la eutanasia y el suicidio asistido. Estas prácticas son síntomas de una sociedad, de una cultura del descarte, en la que los hijos de Dios de valor inestimable son desechados como inútiles. Como ya no les sirven a la sociedad, hay que desecharlos. Hay que desecharlos. La iglesia se opone por completo a la eutanasia y al suicidio, al suicidio provocado, asistido, ¿verdad? Tengo una amiga mía también que acaba de fallecer, estuvo conectada a una máquina por más de una semana y falleció creo que el martes o el lunes en la noche, ya después de más de una semana de haber estado conectada a una máquina. Y sus hijos pasaron por momentos muy difíciles tratando de tomar una decisión si la desconectaban o no la desconectaban. Los médicos le decían que ya no había ninguna esperanza de vida. Entonces, era muy difícil, obviamente, una decisión. Entonces les mandé una copia de lo que dice el catecismo de la Iglesia Católica. Y primero habla, son 4 artículos, 4 párrafos, 4 números del catecismo que hablan precisamente de esto. Los primeros 2 es un total rechazo a la eutanasia y al suicidio asistido. Eso era lo que tenían en preocupación, los que tenía preocupados a los hijos de esta amiga mía, que creían ellos que al desconectarla, al dar la aprobación para desconectarla, ellos estaban provocando la muerte de su madre y que eso era un suicidio asistido. Pero los siguientes 2 párrafos de esos 4 que hablan de esto, los siguientes, dice que cuando ya no hay esperanza de vida y la dignidad de la persona está siendo limitada por las maquinarias a las que está conectada, el desconectar a una persona no es con la intención de provocarle la muerte, sino como una aceptación de que la muerte es inminente. Y Dios es el único que puede decidir cómo y cuándo. Fíjese que 2 personas muy cercanas a mí estaban en la misma situación. Ambas fueron conectadas a una máquina prácticamente con 2 días de diferencia. Y me tocó visitarlas a ambas en 2 hospitales diferentes. Y la misma decisión tomaron. Tomaron la decisión de desconectarlos. ¿Por qué? Porque basados en la iglesia, basados en la doctrina de la iglesia, era muy importante para ellos saber de que no estaban ellos cometiendo eutanasia ni tampoco suicidio asistido, sino que era únicamente dejando que la naturaleza, dejando que Dios siguiera su voluntad en la vida de esta persona. Una de ellas falleció a las pocas horas de haberla desconectado. La otra falleció 2 días después de haberla desconectado. Es decir, el desconectarlos es manteniendo la dignidad de la persona y al mismo tiempo asegurándonos que si desconectamos a alguien, no es para provocarles la muerte, sino
como una aceptación de que la muerte es inminente y va a ocurrir en el tiempo de Dios. Ese mismo caso fue el caso de mi padre antes de que él muriera. Él estaba conectado a una máquina y ya los médicos nos habían dicho que ya no había, si se le desconectaba ya no había esperanza. Entonces tuvimos como hijos que tomar una decisión, incluyendo pues mi mamá, que era la que todavía estaba con nosotros. Y entre todos se tomó una decisión unánime de desconectarlo y permitir que la naturaleza, que Dios siguiera su curso. Mi papá duró 7 días más, el cual nos permitió a nosotros como hijos poderlo acompañar en su lecho de muerte. Él ya murió en casa, ya no murió en el hospital. Pudimos llevarlo a casa y pudimos estar con él en el momento de su muerte, acompañándolo con oraciones, acompañándolo con cantos, poniéndole su música favorita. A él le encantaba la marimba y entonces le poníamos música de marimba. En fin, tuvo una muerte muy hermosa, acompañado de sus hijos, de su esposa y, es decir, de mi madre, y en el momento en que él dio su último suspiro, fue un suspiro muy lleno de paz. De nuevo, la dignidad de la persona, protegiendo la dignidad de nuestros hermanos y hermanas ancianos, discapacitados, enfermos, rechazando sin ninguna duda la eutanasia y el suicidio asistido. Bien, seguimos y dice, asimismo, debemos reconocer la dignidad inherente del migrante y refugiado. Ahora en nuestro país, eso significa una reforma migratoria integral que ofrezca un camino hacia la ciudadanía. Trate a los trabajadores inmigrantes de manera justa, prevenga la separación de familias, mantenga la integridad de nuestras fronteras, respete el Estado de Derecho y aborde los factores que obligan a las personas a salir de sus propios países. Fíjese, bien interesante. Dice que la dignidad del migrante debe de ser respetada y se debe evitar a toda costa separar familias. ¿Por qué? Porque la dignidad de la familia exige que la familia permanezca juntos. Pero al mismo tiempo, una reforma migratoria también exige la integridad de las fronteras. Todo país tiene el derecho de defender sus fronteras y de manejar la migración hacia sus países y ayudar a combatir las razones por las cuales las personas emigran de sus países de origen. Tratar de ayudar a esos países para que sus ciudadanos permanezcan en su país. Entonces, fíjese, ya llevamos hablando de 3 diferentes situaciones: la dignidad de los niños aún no nacidos, la dignidad de los ancianos, la dignidad de los migrantes. Vamos a ver qué dice después. Apoyamos la dignidad de la persona creada hombre o mujer. Por lo tanto, nos oponemos a una ideología de género que no reconoce la diferencia y la reciprocidad entre hombre y mujer. Más claro, ni el agua. Dios creó un hombre y una mujer, y por eso el hombre abandonará a su padre y a su madre para unirse a su mujer, y los dos serán una sola carne. Una sola carne solo puede existir entre un hombre y una mujer. Por lo tanto, nosotros como católicos, como cristianos, como
miembros de la familia de Dios, como discípulos de Jesucristo, únicamente aceptamos hombre y mujer, masculino y femenino. Y eso va para el matrimonio, por la dignidad del matrimonio también. El racismo, fíjense, vamos por la quinta situación. El racismo ataca la dignidad de la persona humana al negar que todos estamos hechos igualmente a imagen de Dios, por lo que debemos superar el racismo tanto en nuestros corazones como en nuestros sistemas e instituciones. El racismo no va de acuerdo a nuestros principios cristianos. No al racismo. Todos somos creados con la misma dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. No importa el color de nuestra piel, no importa de qué raza, en qué raza hemos nacido, no importa de qué nacionalidad hemos nacido, no importa en qué grupos étnicos hemos nacido. Nuestra dignidad como seres humanos viene de que somos creados a imagen y semejanza de Dios. Siguiente punto. Seguimos buscando la reforma del sistema de justicia penal y poner fin al uso de la pena de muerte. Apoyamos medidas de sentido común para reducir la violencia armada. La pena de muerte tampoco es aceptable como católico cristiano. No es aceptable. ¿Por qué? Porque solo Dios tiene el poder de dar y quitar la vida, no nosotros. Hoy día hay muchísimas maneras de mantener a personas que son un peligro para la sociedad, de mantenerlas en prisión por el resto de sus vidas sin que puedan causar un daño a la sociedad. Hay maneras hoy que se puede. O sea que el ejercicio de la pena de muerte no es aceptable, ya que viola la dignidad de los seres humanos. Aún una persona que ha cometido actos en contra de la vida de otras personas, que son asesinos, aún esas personas tienen la dignidad de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios. Que ellos escogieron un camino diferente es otro punto, es otra cosa. Pero así como escogieron un camino diferente, así en cualquier momento también pueden escoger regresar y reconciliarse con Dios. Y al reconciliarse con Dios, sigue activa esa dignidad de ser humano, de que fueron creados a imagen y semejanza de Dios. Todos podemos regresar y reconciliarnos con el Señor, no importa lo que hayamos hecho en la vida. Ojalá y lo hagamos esa reconciliación antes de que nos llegue la muerte. Entonces, no a la pena de muerte. Finalmente, buscamos prevenir y remediar cualquier aspecto de una economía de la exclusión que no duda en explotar, descartar e incluso matar al hombre. Y trabajamos, en cambio, hacia una economía de la comunión, arraigada en una preocupación ética. Fíjese, todos estos puntos nos ayudan a entender la enseñanza de la Iglesia Católica, la doctrina de la Iglesia Católica, y basado en esto, poder nosotros evaluar a los candidatos presidenciales, a los candidatos
para el Congreso, a los candidatos para el Senado, a los candidatos para gobernadores, para alcaldes y para el Congreso, el Senado estatal, para todos los que van de candidatos, podemos aplicarles el mismo criterio, la dignidad de la persona humana, cómo están ellos, y no dejarnos llevar por pasiones fanáticas, porque me gusta. Oí yo de una persona que votó por un gobernador solo porque era guapo, no porque no sabía ni siquiera las posiciones de este gobernador, de este candidato en todas estas cosas que la iglesia nos pide formar nuestra conciencia. Hay un reconocimiento básico, esencial, para caminar hacia la amistad social y la fraternidad universal, dice el Papa Francisco. Percibir cuánto vale un ser humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. Que a través de nuestra participación política, nuestro acompañamiento a los necesitados y el testimonio de nuestra vida diaria, podamos apoyar el valor de cada persona creada a imagen de Dios. Este, mis queridos hermanos, es el tercero de 6 boletines o de 6, sí, estos son boletines, volantes para poner en los boletines de las parroquias. Ojalá que todas las parroquias hicieran esto de incluir estos volantes para que nosotros vayamos formando nuestra conciencia como ciudadanos católicos y cristianos. La próxima semana vamos a continuar con el tema que es el bien común. Vamos a hablar del bien común. No solo es lo que a mí me conviene, lo que a mí me da provecho. No solamente soy yo, sino que hay que ver el bien común, el bien de todos. Vamos a ver nuestros hermanos de Facebook. Tatán, buenos días, gracias por sus saludos. Irma, qué bueno que está con nosotros. Gloria también, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. Recuerden que este programa es de ustedes, para que ustedes hagan sus comentarios, hagan sus preguntas. Ojalá pues de que haya alguien que se anime, ya sea a llamarnos al 209-225-2317 o mandarnos un mensaje por medio de WhatsApp al 209-505-1983 y nos puedan mandar su mensaje, o por medio de Facebook para los que nos están escuchando, que puedan mandar su texto, su mensaje, su pregunta, ¿verdad? Compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. Solo que hoy, pues, como les digo, se me quedó el café en mi escritorio, así es que hoy que regrese a la oficina voy a tomarme mi taza de café para poder estar ya completo en mi día. Bueno, mis hermanos, si no tienen preguntas, voy a tener que terminar el programa porque quiere decir de que no hay participación de parte de ustedes. Así es que vamos a ver, vamos a dar otros minutos más. Recordemos que la conciencia la debemos de formar cada vez que hay elecciones. No se trata únicamente de votar por partidismos, de votar porque me cae bien o me cae mal, de votar porque el padre tal me dijo que tengo que votar por tal persona. Ya vimos que los obispos, el papa y todos nos están diciendo que nadie le debe de decir a usted por quién votar o contra quién votar o por quién no votar. Lo importante es votar. Porque eso de decir, ay, no, es que mi voto no cuenta. Ah, no, es que no hay ningún candidato que me guste. Oiga, ningún candidato va a cumplir a 100% todo aquello que nosotros valoramos. Por eso hay que hacer una evaluación. Y al final, si mi conciencia me dice que hay un candidato que más se acerca, aunque no cumpla todas las cosas que yo valoro, pero más se acerca a aquello que yo creo,
pues entonces estoy votando con mi conciencia. Y al votar con su conciencia, jamás puede votar equivocado. Si vota con su conciencia, si vota por partidismos o porque otra persona, está usted siguiendo el ejemplo de otra persona que votó por tal candidato o porque alguien le dijo que no votara de esta manera, ahí sí está votando de una manera equivocada, ¿verdad? De una manera equivocada. Bueno, mis hermanos, veo que estamos bien pasivos en este jueves. Ah, creo que hasta aquí vamos a llegar. Déjeme ver si el otro jueves voy a estar aquí presente o no, la siguiente semana. El martes 21, aquí vamos a estar con el programa del Camino de la Oración. Y el jueves 23 también vamos a estar acá compartiendo la fe, tomando café con el diácono José. La que viene semana de campaña. Entonces, mis hermanos, no voy a estar esta semana que viene, ya que es semana de campaña. Vamos a estar hasta la semana siguiente, que ya es después del fin de semana largo. Ya es después del fin de semana largo del Memorial Day, el fin de semana del Memorial Day, ¿verdad? Fíjense, hay mucha gente que confunde el Memorial Day con Veterans Day. El día de Memorial es para recordar a todos aquellos que dieron su vida defendiendo a la patria. Dieron su vida defendiendo a la patria. Y el Día de los Veteranos, que es en noviembre, si mal no recuerdo, es para recordar y agradecer a todos los veteranos vivos y muertos que han participado en la defensa de nuestra patria. Entonces, esa es la diferencia del Memorial y del Día de los Veteranos, ¿verdad? Sí, noviembre 11 es el Día de los Veteranos, ¿verdad? Bueno, mis hermanos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Que el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Quedan en la paz de Cristo y el amor de María. Amén. Bueno, pues le damos las gracias al diácono José Reyes por su programa y lo esperamos dentro de una semana, primeramente Dios. Radio Católica, unidos por Cristo y María.